Bueno, pues bienvenido a nuestra entrevista al descubierto y bueno, hoy estamos con Vito, que el pasado martes 1 de abril publicaba su nuevo single, Mutatio, una canción que por cierto da nombre a su álbum, un álbum de debut que va a ver la luz el próximo viernes 11 de abril. Muy buenas, Vito, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, José Luis? Encantado Viernes de estar 11, aquí. viernes 11 de abril, viernes de Dolores, ¿no? Buen día para publicar un disco. Buen día, sí, buen día para publicar un primer disco. Pues sí, ya está, después de muchos meses de trabajo, por fin va a ver la luz el disco completo. O sea que con una ilusión y una ganas de que la gente escuche las canciones, ya te puedes imaginar. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Vito? Tu faceta de solista. Empezaste a grabar en el 2024, este Mm. disco que va a ver la luz ahora. ¿Quién es Vito? Sí, bueno, pues Vito es un chico como cualquier otro, que pues bueno, tuve la inmensa suerte de que cuando era pequeño pues me he criado en una casa donde siempre se ha escuchado mucha música. Mi padre pues era músico también, era su hobby. Entonces al final pues eso, contar con un piano en casa, con guitarra, ayuda un montón, porque al final y siempre pues muchos vinilos, se han escuchado muchos artistas. Y bueno, pues a raíz de tener yo 17 18 años, digamos que ya empecé como a coquetear más en serio con la música. En el año de la pandemia empecé a estudiar armonía y composición y ya me empezó a entrar esa inquietud de componer mis propias canciones. Eh, También pues he tenido muchas bandas referentes del indie nacional, como Izal, Vetusta Morla, Viva Suecia. Y yo cuando iba a los festivales es que los veo y decía, qué guay, yo quiero eso. Entonces, pues bueno, es un proceso de aprendizaje muy bonito. Y bueno, pues este 2024 grabando las canciones en un maravilloso estudio que es Cool Mood Estudios de Madrid, con dos productores increíbles y es que ni me lo creo, que ya vaya a ver la luz el disco. O sea que súper, súper increíble todo. Hemos escuchado la semana pasada, incluíamos en la playlist de nuestro podcast tu nuevo single, Mutatio. Eh, ¿Cómo está siendo la acogida? Pues la verdad que es muy buena. Creo que la mejor de todos los temas. Es verdad que el primer tema, que es el del viajero del espacio, también fue muy buena la acogida porque siempre yo creo que con esta cosa de que el primero y la novedad, pues muy bien, pero además yo también con este de Mutatio soy muy consciente de que es muy buen tema, creo. Además, el que da nombre al álbum representa muy bien como todo el significado del disco completo, entonces creo que se está notando que está gustando el tema, o sea que súper contento. Hemos podido leer por ahí que tu propuesta pues estriba en esto del pop melódico, con el bedroom pop, incluido con algunas cositas del sonido británico, pero ¿tú cómo te describes a ti mismo? Tu estilo. Pues bueno, a ver, es que esto es un poco de los géneros y las etiquetas, es algo Es, un poco complicado de claro, definir a veces. Mira, si te soy sincero, yo un poco lo que trato es que cuando compongo una canción, que me transmita algo y que me eso. mueva. Lo intento conmigo mismo creo que luego eso se traduce de puertas para afuera, ¿no? Porque al final el objetivo, que cuando una persona escuche una canción, que le mueva, que le cuente algo, que le emocione, que le despierte alguna sensación. Luego el tema de los géneros pues, es un poco más complicado porque sí que tengo referentes, como todo el mundo, artistas que me gustan, bandas que me fijo en ellos, en la manera de componer. Por ejemplo, pues, San Galmes de Lobos Lesbian me parece un letrista increíble y obviamente uno siempre pone el ojo en las cosas, en los detalles que le gustan. Entonces, quizá digamos para este primer disco creo que he bebido mucho de este tipo de artistas, de bandas del indie nacional. Luego, pues, no sé, música a nivel internacional. Coldplay siempre me ha gustado mucho, los Beatles, Queen. Entonces, bueno, digamos, si se puede un poco encasillar en indie rock, pero quién sabe en el futuro qué acabo haciendo, no lo sé. Ahora hablaremos del futuro, pero Mm. la clave de esta creación, de tu primer trabajo,
es el cambio, la transformación, de ahí el nombre Mm, de total. mutatio, la palabra latina mutatio. ¿De dónde viene ese cambio? ¿Por qué ese cambio? Pues bueno, pues es verdad que en lo personal, cuando empecé a planificar un poco la idea de este disco, y me pasó que yo tenía muy claro que quería que fuese un disco. Y hasta que no tuve varias canciones compuestas, no planteé la posibilidad de irme a un estudio. Que ahora es verdad que se graba mucho tema a tema, pero como yo tenía muy clara la idea de álbum. Y esta idea del cambio, pues, refleja mucho el momento personal en el que me encontraba. Pues ya está, fue un momento de cambios bruscos. Al final, para profesionalizar un poco la música, tienes que ser muy constante, eso, estudiar tu instrumento, armonía, y entonces pues fue una época muy de aprender ciertos hábitos que en esa época no los tenía tan... Ha sido todo un proceso y ver que ahora llega al final y ver ya el disco rematado y que la gente encima el feedback está siendo bueno, pues es increíble, la verdad. Claro, porque además en ese proceso de cambio ha intervenido Pablo Díaz y David García. ¿Cómo ha Mm, sido? ¿Qué te han aportado ellos? ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? bueno, trabajar con ellos es una maravilla, la verdad, porque o sea, he tenido mucha suerte para ser mi primera experiencia en un estudio de grabación, poder con gente con tanta experiencia y tan profesional, bueno, tanto en lo musical como luego a nivel personal, que son dos personas increíbles. Y ha sido una maravilla porque al final yo llevaba demos hechas de casa, algunas más elaboradas que otras. Había algunos temas que, por ejemplo, iban muy, pues, con una guitarra acústica, con piano y voz. Ujú. Y entonces tener como ese feedback por parte de ellos, de sentarnos allí todos juntos en el estudio y decidir un poco por qué camino tirar cada canción, es, bueno, pues yo creo que el trabajo y la calidad que tiene es que lo refleja, la profesionalidad que tienen. Y además muy guay porque con uno de ellos que es Garci, cuento para el bolo que damos el 23 de abril en planta En baja. planta baja. Garci viene de teclista, el teclista, o sea que al final pues es una maravilla, puedes contar con uno de los productores para el directo. Qué bien, qué bien. De eso hablamos porque presenta el día 23 en planta baja, aunque antes, el día 12, va a estar en el Record Store Day de Ujú, el Marcapasos, ¿no? marcapaso. Allí vamos a escuchar quizá a lo mejor un tema o dos, ¿no? De este Sí, nuevo. un par de temas, Y además justo al día siguiente del lanzamiento del disco. correcto. Ahí estaremos pues haciendo un par de temas en un formato más en acústico, a guitarra y voz. Y luego ya el día 23 de abril ya es la puesta en escena con la banda al completo y con el repertorio completo. O sea que Eh, muchísimas ganas. Siendo solista, ¿cómo se trabaja luego? O sea, tu trabajo en solitario, preparar un bolo con una banda completa, este bolo del día 23, ¿cómo lo hace? Sí, pues bueno, mira, al final he tenido la inmensa suerte de conocer a un chico de aquí de Granada que se llama Víctor también, se llama Víctor García, que él es batería. Y bueno, pues nos seguíamos por Instagram, por redes ya de hace tiempo. Y al empezar yo a publicar mis primeras canciones, pues ya intercambiamos mensajes y nos hemos conocido en persona. Y además es un batería increíble que ha estudiado el Conservatorio de Percusión en Holanda y vive aquí en Granada, entonces tengo la inmensa suerte de que, pues mira, casamos mucho con el estilo de música que nos gusta, trabaja muy bien y bueno, pues a raíz de conocerlo a él, he podido conocer a otros músicos con los que él ha trabajado y a raíz de ahí un poquito hemos ido completando la banda para el directo, pero al final creo que es muy importante pues que haya un buen rollo, que con los músicos es genial eso, que ensayamos juntos y nos entendemos, que lo disfrutamos. Al final es un poco lo que yo busco a la hora de trabajar con alguien, que el proyecto le llame la atención, que las canciones le motiven, que les diviertan y porque al final se trata de eso, de disfrutarlo y creo que luego eso de cara al público es que se nota mucho. Pues va a ser tu primer directo de este disco. Eh, Ujú. ¿Cómo lo afrontas? ¿Qué vamos a ver en el planta el día 23? Bueno, pues tengo muchas ganas. Es verdad que yo mismo me pregunto un poco cuáles van a ser las sensaciones, porque es que literalmente es mi primer bolo como tal en una sala y además una sala tan mítica como planta baja.
Pues mira, lo primero que te diría es que quiero darme el lujo, quiero permitirme el sentir esos nervios, ¿sabes? Y si estoy un poco nervioso, hombre, mientras los controle bien, Sí. No es malo, guay. ¿eh? ¿Cómo? Que no es malo estar nervioso. No, no es malo. Luego, aparte, pues, es eso, el estar tan bien rodeado con la banda que voy, eso, por otro lado, me da como ese punto de tranquilidad que estoy seguro de que va a salir bien todo. Y si surgen problemas, pues se solucionan en el momento y se tira para adelante, que este mundo es muy de eso. Pero ya está, sobre todo lo que quiero es disfrutar, ¿no? Darme el lujo de que va a ser una noche en la que además pues, va a haber muchos amigos, muchas familias y creo que va a ser una noche que voy a recordar toda mi vida con mucho cariño porque son los inicios. Y ese es el presente. El futuro Ujú, de Vito, una vez que ya presente el día 11 este disco Mutatio, ujú. qué se le presenta en el futuro a Vito? Bueno, pues ahora mismo lo que quiero es intentar llevar estas canciones al máximo posible de orejas que haya. Por lo menos me den la oportunidad de escuchar mis canciones porque yo verdaderamente creo que hemos hecho un trabajo muy bonito aquí y creo que estoy convencido de que las canciones merecen la pena. Sé que cuesta, siempre que los inicios son duros, porque cuando vienes de que no eres un artista conocido, que estás empezando, pues siempre cuesta, pero además por otro lado, creo que es un proceso muy bonito de crecimiento, de aprendizaje, de la experiencia que se va obteniendo. Entonces, pues bueno, ahora el objetivo es ese, llevar las canciones a que poquito a poco la gente las vaya conociendo y, por supuesto, todo este proceso utilizarlo en mi beneficio para el futuro poder hacer más música y hacer más canciones, que es la idea. Mm. O sea, vale, perfecto, perfecto, me parece interesante. Me imagino que ya tendrás en tu cabeza un segundo disco. O por lo menos Bueno, no sé muchas si ideas. No sé si disco como tal, porque la realidad es la que es y grabar en un estudio un disco es muy costoso a nivel económico. Entonces, ver que hay que hacer un esfuerzo. Yo voy a hacer todo lo por intentarlo. Sí, quizá a lo mejor en este momento optar un poquito por primero componer las canciones, porque ahora mismo tengo ideas para canciones nuevas pero tengo que terminar de darle vueltas y un poquito también ver hacia qué estilo quiero orientar las nuevas canciones que vayan llegando. A partir de ahí, pues todo lo que llegue, que sea bienvenido y que sume. Y ya está. Y al final, pues es eso, empezar el proyecto, hacer que vaya creciendo, ir yo formándome más todavía como músico y como persona y disfrutar del camino. Eso es lo importante. Eh, ¿Quién es Vito fuera de la música? Pues bueno, soy un chico normal, con aficiones como pueda tener cualquiera, pues me gusta mucho el deporte, el fútbol, soy culé desde que era pequeño, me encanta el pádel, me encanta el cine, salir pues de cervezas con los amigos, un chico corriente, normal y corriente. Y Eh, bueno, pues luego obviamente la música en mi día a día pues muy importante a la hora de escuchar canciones de otros artistas, de disfrutarlas, un chico corriente. eh, ¿Cómo ves la industria musical ahora mismo? Ese cambio que ha habido Mm. bueno, sacar discos, vender vinilos, vender CDs, al día a día, al canción a canción, al podcast a podcast o reel, Mm. ¿cómo lo ves? Sí, bueno, pues un poco frenética, la Ujú. verdad. Es verdad que el ritmo va quizá todo demasiado rápido. Es verdad, pues que todo se reduce a veces a la ley de la oferta y la demanda y parece como que la gente, bueno, es que ya lo vemos con el tema de los conciertos y los Within Center que se agotan con muchos meses de antelación. Eh, Creo que a veces puede afectar un poco al proceso creativo de los artistas porque al final esto es un oficio que es muy artesanal, muy creativo. Creo que el hacer canciones requiere a veces de su tiempo y de reposar, porque al final también, pues eso, para componer canciones necesitas que te pasen cosas en tu día a día y necesitas extraer experiencias para luego contar en las canciones. Yo creo que a largo plazo el estar sacando siempre música de manera inmediata creo que afecta a nivel
pues bueno, siempre vemos luego cuando los artistas cogen estos parones que se pegan mucho tiempo sin hacer música o sin sacar nada, porque es que a veces necesitamos parar, es una realidad, claro. Claro, no, no somos máquinas. Y Ujú, ahora tienes que estar sacando porque el que no está en redes, el que no está, no está. O sea, ujú, entonces hay que estar totalmente, sí. constantemente innovando, constantemente sacando temas y eso mentalmente y en tema de calidad también puede afectar, quizás. Sí, totalmente, claro. Al final, cuando tienes que hacer todo con prisa, al final la calidad tienes que bajarla. Entonces, pues bueno, pero también pienso una cosa y esto creo que es una decisión personal que toma cada uno. Hay gente que necesita más tiempo para llevar a cabo hacer una canción, gente que le salen miles de ideas y tiran para adelante. O sea, al final es que cada uno con lo que se encuentra cómodo. Sí, y yo sí que creo eso, que al final una persona que esté con un ritmo muy frenético, es que al final tu cuerpo te va a llevar a parar, porque en el tiempo no creo que sea sostenible a largo plazo. Bueno, pues 23 de abril, sala Ujú. planta baja, Allí donde estaremos. podemos comprar entradas para quien vea la entrevista antes del día 12. Sí, pues están disponibles en Enterticket, que aparte está el enlace de acceso en mi Instagram, Ujú. que es vitomusic_. Y ahí pues cuento un poco las noticias de todos los temas que van saliendo, un poquito de mi música y un poquito también de mi día a día. Así que nada, que a los que vean esto, que allí estaremos, que me den la oportunidad de escuchar mi música porque creo que hemos hecho un trabajo que merece la pena. Y nada, allí estaré disfrutando. Sí, sí, además doy fe, ya lo pudisteis escuchar los que seguí el podcast de India al Descubierto la semana pasada, que presentamos ese Mutatio, un tema muy, muy interesante, de un disco que se presenta muy interesante y del que estaremos muy atentos a partir del día 11 de abril. Vito, muchísimas gracias Nada, por estar este ratito con nosotros a ti. y el día 12 en el Record Store Day y el día 23 en Sala Planta Baja. Pues muchas gracias a ti por todo. Muchísimas Venga. gracias.